Bueno, buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien, es la última plática del día. Exactamente, llegamos, hay que darles un premio. De hecho, hay un premio para todos los que nos están acompañando hoy. Entiendo, un dispositivo antideslizante para su teléfono, lo que exactamente eso quiere decir. Pero bueno, permítame, reiterar mi nombre. Yo soy Oscar Gutiérrez, como ya me presentó Rafa. Trabajo en Cisco como gerente de desarrollo de negocios de la parte Enterprise Networking. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que, al igual que el tema que platicamos o que Kenji Meguro de Cisco presentó, que se llama el Internet of Everything, es un tema que está emergiendo probablemente de una manera mucho más abrupta de lo que inicialmente se percibía. Y el objetivo de esta sesión es, por supuesto, compartir con ustedes el concepto de redes definidas por software o Software Defined Networks. Y lo más importante es tratar de dejar en ustedes la inquietud o la idea de cómo esta tendencia pudiera ser aprovechada para lograr objetivos o lograr economías que actualmente con el modelo presente de red probablemente sí sería un poco complicado llegar a ello. Entonces, vamos a platicar entonces del concepto de Software Defined Network y vamos a ver algunos ejemplos de cómo se puede aplicar y para qué nos puede utilizar, qué beneficios nos da. Ahora, antes de empezar, encuesta mano alzada. ¿Quién ha escuchado el término SDN, Software Defined Network, o como yo lo traduje un poco en pocho, ¿no? En castellano, redes definidas por software? La mano alzada, ¿quién ha escuchado este tema? ¿Una mano por ahí? Perfecto, entonces tenemos realmente la oportunidad de que ustedes salgan con un contenido que esperemos sea algo que les sirva, y sobre todo estamos seguros que va a ser algo que van a estar viendo en los siguientes meses y en los siguientes años con reiterada frecuencia. Entonces vamos a empezar con un ejemplo de cómo podría ser esta Software Defined Network. Entonces vamos a escoger una ciudad, cualquier ciudad en Latinoamérica. La verdad es que muchas nos parecemos mucho, compartimos muchos de los problemas. Entonces vamos a escoger esta ciudad, podría ser perfectamente la Ciudad de México, en donde, como sabemos, el tema del tráfico no es un tema sencillo. Y otra vez esto tradúzcanlo a Lima, Buenos Aires, Sao Paulo, Río, y más o menos es el mismo tema. Y parte de los conflictos que tenemos con el tráfico es el tema de los estacionamientos. Una de las soluciones que se están empezando a adoptar, cada vez hay más estacionamientos en centros comerciales, edificios más nuevos, que han visto que utilizan sensores para cuando llega un coche a utilizar un lugar, se apague una lucecita, y de alguna manera estos sensores están conectados a una computadora que lleva un registro y a través de unos pizarrones nos dice si hay X número de lugares, ¿no? Entonces son sistemas que se están implementando un poco buscando optimizar, ¿no? el espacio, la utilización del espacio de estacionamiento, que por supuesto es un espacio caro. Sin embargo, si bien esto funciona bien, digamos, dentro de un estacionamiento, es hasta cierto punto ineficiente, porque si nos ponemos a verlo, realmente la escala o este tipo de soluciones nos va a dar su beneficio real cuando lo escalemos a un nivel no nada más de un solo estacionamiento, sino lo podamos escalar a nivel de una zona de la ciudad, o por qué no pensarlo incluso de toda la ciudad, de manera que yo pueda, por ejemplo, empezar a tomar decisiones de me voy al estacionamiento X o Y antes de llegar al estacionamiento. Entonces, ese tipo de soluciones es posible, porque ¿qué tal si alguien dice, tengo una manera, se me ocurre una manera en que podamos tomar una aplicación, o pueda yo construir una aplicación que interactúe con la PC, con el sistema de control del estacionamiento, tome información de qué lugares están ocupando, cuántos están ocupando, con qué tipo de ocupación, cuánto tiempo en promedio están los autos ahí, pueda alimentar esto a un controlador que a su vez pueda tomar o pueda informarle a la red, a una red de control, por ejemplo, de señalización, de semáforos, etcétera, cuál es el estatus de X estacionamiento, y esta red pueda a su vez
dirigir a los automóviles, a los automovilistas, al mejor estacionamiento localizado en una área, por ejemplo, una colonia o un área como el centro de la Ciudad de México o Santa Fe, etc. Entonces, claramente hay una oportunidad de hacer eso, y no solo eso, podemos tomar esta aplicación y quizá eventualmente subirla a lo que se llama un application store, algo con un concepto similar al que tenemos con los smartphones, de manera que esta aplicación, una vez esté en la application store, cualquier persona la pueda ver, a lo mejor en la Ciudad de México, en otra Ciudad de México, en otra ciudad de Latinoamérica, en otro lugar del mundo, y diga, esta aplicación realmente resuelve un problema que yo también tengo, ¿por qué no la tomo, la bajo? Y ahora estamos utilizando o reutilizando código que alguien utilizó para resolver un problema particular, para resolver el mismo problema en otros lugares. Entonces, ¿suena como un concepto de alguna manera conocido? Sí, porque es un modelo similar que tenemos con otras plataformas de software, pero aquí se fijan, lo poderoso es que realmente estamos empezando a hablar directamente con la red. Estas aplicaciones, la diferencia es que hablan directamente con la red para ayudarnos a hacer ciertas cosas que vamos a detallar más adelante exactamente cuáles pueden ser. Ahora, si bien ese es el concepto en esencia, es un ejemplo de lo que pudiéramos llegar a hacer, la pregunta es, oye, ¿y qué eso no lo podemos hacer hoy? Y la respuesta es no, por lo menos no de una manera que sea económicamente viable para mucha gente. Y la razón, lo ven ahí, dice, es que la arquitectura es rígida y la semántica de la configuración pues no me ayuda, que obviamente esto lo escribió un consultor, pero en otras palabras lo que quiere decir es que hoy las redes están construidas o los equipos de red están construidos con ciertas funcionalidades fijas en mente y con una misión primordial de ser sobre todo altamente disponibles. Si vemos el origen de todas las tecnologías que hoy utilizamos para construir redes, realmente vienen orientadas a sobre todo ser muy disponibles, a realmente darme cierta redundancia, cierta capacidad de asegurarme que el tráfico siempre va a fluir a través de esas redes. Y esa misma característica es la que hoy no nos permite precisamente definir cosas como, oye, yo quiero que el tráfico de cierta aplicación se vaya por este camino en lugar de simplemente porque yo quiero hacerlo así. Hoy las redes, los equipos de red toman decisiones para rutear el tráfico o enviarlo a cierto lugar en base a parámetros fijos, probablemente bien pensados, muy escalables, que nos han resultado muy bien hasta ahorita y que seguramente van a funcionar muy bien los siguientes años, pero claramente tenemos la oportunidad de hacer algo distinto, ¿no? Y esto lo que nos está trayendo como, digamos, como barrera es que no podemos realmente tampoco capturar, digamos, lo que llamamos la inteligencia colectiva, el hecho que cada vez más gente pueda pensar distintas maneras o pueda utilizar su creatividad para rutear mejor el tráfico que está pasando por las redes, ya que otra vez son equipos que están pensados para funcionar de una manera un tanto rígido, y no hablemos de poder codificar estas diferencias, estas reglas en tiempo real, ¿no? Adicionalmente, las redes realmente no toman mucho algo que nosotros llamamos el contexto. ¿Qué quiere decir esto? El que cuando yo me conecto a una red, pueda identificar la red, el quién soy, qué dispositivo utilizo, desde dónde me conecto, cómo me conecto, e incluso a qué horas me conecto. Toda esa información, realmente hoy en muchos casos las redes no las toman en cuenta para tomar decisiones de seguridad, de acceso, de rutear mi tráfico por un lado o por otro. Entonces, poder tomar este contexto, que es una información que hoy los equipos de red ya capturan, pero poder tomar decisiones de tráfico o de ruteo de tráfico en base a ese contexto, es un concepto muy poderoso que hoy realmente no estamos pudiendo aprovechar, ¿no? Y más allá de eso, ya en la mañana hablamos del Internet of Everything, del Internet de las cosas, que es lo que quiere decir IoE, el Internet of Everything, y lo que estamos viendo es que claramente más dispositivos se están conectando a la red. Ya Kenji en la mañana mostró números donde claramente esta tendencia no es algo que viene, es algo que está sucediendo actualmente y que está trayendo o trae implicaciones no nada más técnicas, sino económicas muy, muy importantes. Pero conforme vamos conectando más automóviles, electrodomésticos, hasta instrumentos musicales, equipos de medición de signos vitales, historias clínicas, casas, conforme vamos conectando todas estas cosas a la red, claramente el modelo que hoy tenemos para construir las redes va a tener limitaciones serias en el tema de lo que llamamos, o lo que es en inglés, la escalabilidad, ¿no? Es decir, cómo lo crezco de una manera sustentable, de manera que el costo de poder conectar todas estas cosas a la red no me mate y, digamos, salga más caro que el beneficio que va a obtener de conectarlas.
Entonces, estamos en ese punto gracias al Internet of Everything, donde tenemos que repensar el cómo estamos construyendo las redes. Y precisamente el concepto de Software Defined Network es una de las herramientas que estamos viendo que nos van a ayudar a precisamente enfrentar este gran reto que trae el Internet of Everything. Entonces, ¿qué quiere decir una Software Defined Network o una RDS, una red definida por software? Que básicamente, como dice ahí, es una manera de controlar los flujos de datos en la red de una manera programática y con un control bajo demanda, que en otras palabras lo que quiere decir es que las aplicaciones, ahora sean las aplicaciones, las que puedan controlar el cómo se mueven los datos de esa aplicación a través de la red, tomando información que la propia red les va a dar para tomar esa decisión de una manera inteligente. En otras palabras, la red entiende mejor qué aplicaciones están corriendo a través de ella, pasa información a esa aplicación de lo que está pasando en la red, y la aplicación puede tomar decisiones de cómo es la mejor manera de enviar esa información. Eso es básicamente lo que quiere decir una Software Defined Network. Son las aplicaciones las que hacen la diferencia en este momento. Y algo que viene, digamos, como beneficio inicial, hablando de los beneficios de este enfoque, es que cuando empezamos a hacer esto, la flexibilidad y la capacidad de adaptarnos a nuevas situaciones, pues ya no viene definida por el momento en que un ingeniero, a lo mejor de Cisco o de cualquier otro fabricante, se le ocurre diseñar o crear un nuevo feature para un switch, que es un proceso que a lo mejor puede tardar 6 meses, 9 meses, sino ahora vamos a poder empezar a acelerar de una manera dramática el poder implementar nuevas funcionalidades en la red. ¿Por qué? Porque lo vamos a poder hacer como, digamos, a la misma velocidad en la que desarrollamos software, que como sabemos con las herramientas modernas, pues es realmente algo que se puede acelerar de una manera muy, muy importante. Entonces, eso es lo que quiere decir una Software Defined Network. Vamos a ver un poco más adelante exactamente cómo es que lo armamos, pero en esencia, el tema que me gustaría que se quedaran son las aplicaciones ahora las que definen el comportamiento de la red, y no es la red de una manera, digamos, independiente a las aplicaciones la que toma las decisiones. Esa es la esencia del concepto de una Software Defined Network. Ahora, regresando un poco hacia el pasado, dirás, oye, pero Oscar, pues eso suena como algo que yo ya conozco. Por ejemplo, si conocen una arquitectura, una red inalámbrica, normalmente hay un equipo que se llama un controlador que controla los access points. El controlador le dice a los access points quién se puede conectar a la red inalámbrica, quién no se puede conectar, cuánto ancho de banda puede tener. Entonces, pues, como que suena más o menos como el mismo concepto. Y hay conceptos similares en data center y en otras redes que dirán, bueno, pues suena muy parecido. Pues sí, en esencia pudiera sonar así, pero a lo mejor no. ¿Por qué? ¿Cuál es la gran diferencia? La diferencia es que estamos viendo, digamos, el mismo problema, pero con otro ángulo. Estamos volteando la visión, estamos utilizando a las aplicaciones como el elemento clave para definir quién, cómo, dónde se conecta una persona. Entonces, un ejemplo que no se ve muy bien en la pantalla, pero lo que estamos mostrando aquí, digamos, es una serie de una red WAN, donde puede haber varios rutadores. En este tipo de ejemplo, en una red actual, esta red lo que va a hacer es conectarse utilizando pues parámetros que ya tienen los protocolos de ruteo para definir, bueno, este paquete, la mejor manera de mandarlo es por esta ruta o por esta ruta. Oye, pero ¿qué tal si yo quisiera que el tráfico de esta red, en vez de enviarse solo por un parámetro que decidió un router, se decida por el costo del ancho de banda en ese momento? Y yo pueda literalmente decirle a la red, rutea este paquete o esta aplicación o todo este tráfico por el costo, por el ancho de banda, por la red o por el enlace más barato en ese momento. O definitivamente hacer eso y hacerlo en demanda y hacerlo, digamos, si cambia el costo del enlace en un país donde está armada esta red mañana y que yo pueda rerutear las aplicaciones de una manera sencilla o automáticamente cuando ese costo sube, es algo que honestamente no es posible. Y es más, podemos llevarlo al extremo y, oye, ¿qué tal si queremos definir el flujo de tráfico, queremos empezar a rutear en base, por ejemplo, mira, yo no quiero que el tráfico pase por países donde no hay buenas leyes de protección de datos, porque es un tráfico muy sensible. Aunque me salga más caro, mándalo por otro país. Hoy tendría que ser algo muy manual para definir eso. O incluso podría decir, a lo mejor suena un poco absurdo, mira, rutea el tráfico por lugares donde la temperatura sea menor a 20 grados centígrados. No sé por qué alguien quisiera hacer eso, pero podríamos hacerlo perfectamente bien, porque la aplicación es la que ahora va a demandar.
la que va a definir cómo ruteo el tráfico. Y si la aplicación tiene de alguna manera una tabla donde puede estar leyendo la temperatura de distintas ciudades donde están los equipos de red y definir que el tráfico se va a rutear bajo ese parámetro, es perfectamente posible con una red definida por software, por una Software Defined Network, lo cual, por supuesto, en el paradigma actual no es algo que podamos hacer de una manera sencilla. Entonces, el componente que estamos agregando en una Software Defined Network, para hacerlo muy sencillo, realmente, de hecho, son dos componentes que estamos armando. En la parte de arriba, lo que estamos haciendo es que a los equipos de red le estamos agregando APIs, lo que llaman interfaces de programación, es decir, que software pueda hablar, interactuar con el equipo de red, cosa que hoy normalmente son equipos que tienden, con algunas excepciones, pero generalmente tienden a ser equipos cerrados, lo cual, por supuesto, con este concepto está cambiando. Y al mismo tiempo también tenemos un elemento central, lo que está representado por ese cerebro, que es el controlador que nos ayuda precisamente a que las aplicaciones puedan hablar con la infraestructura, pero que sea el controlador el que tome las decisiones en base a lo que las aplicaciones le dicen de cómo rutear el tráfico a través de una red. Entonces, podemos definir a través de este esquema cosas como, a ver, aplicación, la red le dice, mira, así es como estoy viendo la latencia en cierto enlace, o está congestionado este enlace más que otro enlace. Tu aplicación define cómo quieres o qué decisión quieres tomar respecto a eso. Las aplicaciones a su vez le pueden decir a la red, este paquete mándalo por este enlace, este paquete mándalo por otro enlace, etcétera. Entonces, esa es la esencia del programa, de lo que es los componentes de una red definida por software. Y es importante porque estamos viendo que el tema de las aplicaciones también está cambiando, como todo en TI cambia radicalmente, y según una encuesta que nosotros realizamos a nivel global en este año, estamos viendo cosas muy interesantes que antes no eran tan comunes y yo creo que bastante sorprendentes. La primera es que la gente que contestó la encuesta nos empezó a decir, mira, el tema de las aplicaciones claramente está creciendo, cada mes yo no estoy viendo implementar menos aplicaciones en mi red o en mi empresa, estoy buscando claramente implementar más aplicaciones, y no solo eso, están implementando muchas aplicaciones en las cuales TI no tiene nada que ver, no está involucrado, o que se le involucra, digamos, en la última parte del proceso, donde un área de negocio, por resolver una necesidad particular que tiene, decide ir al mercado, compra una aplicación, la trae a la empresa y simplemente le dice a TI, ahí está, ármamela. O, mira, ya la armé, a ver cómo me la soportas. Ese esquema lo estamos viendo constantemente que está pasando más y más. Y al mismo tiempo los clientes nos están diciendo, como tengo más aplicaciones, la red se está volviendo cada vez más crítica para soportar esas aplicaciones. Entonces, claramente, este es el momento en que tenemos que empezar a voltear a ver cómo precisamente no nos oponemos necesariamente a esta tendencia que está sucediendo, sino cómo la podemos aprovechar, y precisamente es con Software Defined Network que esto empieza a hacerse no solo un problema, sino al contrario, un habilitador. Ahora, ¿qué tipo de aplicaciones vamos a poder utilizar? Realmente podemos empezar a vislumbrar, porque esto es, digamos, muy reciente, dos grandes grupos de aplicaciones. Vamos a empezar a ver aplicaciones que van a ser, digamos, masivas, que nos van a permitir tomar funciones de la red y hacerlas de manera masiva mucho más barato. Buenas noticias para todos. Estás diciendo, Oscar, que voy a poder tomar ciertas cosas que ahorita hacen los equipos y empezarlas a montar en servidores, literal, Intel, y poner las funciones de la red en eso. Sí, en esencia es lo que estamos viendo, se llama virtualización de las funciones de la red, una tendencia también paralela a Software Defined Network que está sucediendo conforme estamos hablando. Entonces, hay una tendencia a generar aplicaciones que nos ayuden a bajar costos. Ese es digamos, el resumen de esto. Por otro lado, Software Defined Networks nos da otra flexibilidad que no teníamos antes, que es, oye, yo no quiero nada más bajar costos, también a veces quiero hacer cosas con mi red que son muy particulares para mi negocio y que honestamente ningún fabricante realmente hoy me puede ofrecer, porque a lo mejor mi negocio pues, tiene ciertas cosas que solo son propias de mi negocio y que yo solo entiendo. Entonces, Software Defined Network nos va a permitir personalizar muchas de las funcionalidades que hoy la red nos ofrece para que se adapten y se alineen mucho, mucho mejor a las necesidades de mi negocio. Entonces, realmente eso hace que este paradigma pueda ser muy aplicable no nada más a los grandes centros de datos o no nada más a los grandes proveedores de servicios, sino que pueda ser aprovechado por empresas de todo tipo, empresas que quieran solo bajar costos y empresas que quieran realmente obtener una funcionalidad muy, muy personalizada a las necesidades de su negocio, o empresas que quieran ambos. No está peleado uno con el otro.
Ahora, ¿cómo es que lo vamos a implementar? Nosotros en Cisco particularmente pensamos que yendo hacia adelante no va a haber muchas redes en que, digamos, el cliente tire, digamos, todo lo que tiene y dice, a partir del lunes, el fin de semana ponemos una red nueva, tiramos lo viejo y a partir del lunes somos una Software Defined Network. Estaría muy bien, pero no creo que haya muchos de ustedes que estén pensando en hacer algo de este. Por lo tanto, lo que entendemos o sabemos es que muchas de las funcionalidades de la red que ofrece la red hoy se van a mantener, lo cual no está mal, porque como lo dijimos, en general funciona el modelo, es muy escalable, nos ha llevado hasta donde estamos hoy. Entonces vamos a tener que mantener eso y por lo tanto el hardware que soporta las funcionalidades va a seguir siendo igual de importante como siempre lo ha sido, pero arriba de eso vamos a tener que empezar a considerar el equipo que pueda soportar funcionalidades de Software Defined Networks hacia adelante y también con esto vamos a tener que empezar a considerar qué software, qué aplicaciones vamos a montar sobre este esquema y por supuesto, y muy importante, es cómo lo vamos a gestionar, cómo lo vamos a administrar, porque si no tenemos gestión, si no tenemos control, pues realmente esto no va a tener realmente un beneficio. Entonces, estamos hablando de un enfoque integral donde no nada más nos vamos a ir al tema de las aplicaciones, sino también vamos a considerar lo que ya está instalado y vamos a con esto obviamente integrarlo, soportarlo de una manera integral y esto es lo que pensamos que a final de cuentas va a dar el mejor beneficio, el mejor balance entre la innovación que nos trae Software Defined Networks y la necesidad de soportar y seguir creciendo con lo que ya tengo, ¿no? De hecho, en Cisco, como conocemos este concepto de Software Defined Network, lo conocemos como Cisco One. One significa Open Networking Environment, lo repito, Open Networking Environment. Es el ambiente de trabajo de redes abiertas. Nótense que son palabras fuertes en términos de la industria de redes. Es decir, oye, esto quiere decir que estás abriendo tus equipos, tus APIs para que yo pueda literalmente meterme al equipo y hacer cosas con eso. En esencia es lo que estamos haciendo. Pero lo que estamos buscando, tomando en cuenta el slide anterior, es que estamos aprovechando funcionalidades que ya tenemos en los equipos. Estamos aprovechando, por supuesto, funcionalidades nuevas que estamos desarrollando en equipos existentes y en nuevas familias de productos. Y estamos también volteando a ver el tema de cómo hacemos que esto sea realmente manejable en temas de costo. Otra vez, no vamos a tener mucho éxito con esto si implementar esto me va a implicar unos costos altísimos de operación, cuando realmente yo lo que quiero es resolver un solo problema que a lo mejor no justifica ese costo de operación. Entonces, tenemos que manejar el costo de operación y cuál es la mejor manera de manejar ese costo, haciendo las cosas sencillas, haciéndola lo más fácil posible. Entonces, estamos en Cisco con este Cisco One, con nuestro framework, nuestro esquema de Software Defined Networks, protegiendo la inversión de nuestros clientes, aprovechando lo que ya existe, y por supuesto buscando que esto sea lo más simple posible. Entonces, lo que estamos haciendo con los equipos, que es, digamos, la base de toda esta arquitectura, es simple y sencillamente tomando o agregándole estos APIs, que hay varios nombres para ellos. Hay uno que se llama OpenFlow, hay uno que se llama, un control que se llama Open Daylight. Cisco tiene su sabor, que le llamamos OnePK, estamos soportando todos estos. Y lo que se llama el CLI, que es básicamente la línea de comandos de configuración de los equipos. Es decir, los equipos pueden ser ya configurables como si fuera una Software Defined Network, simplemente utilizando la que tenemos, y ese es el enfoque que nosotros vemos yendo hacia adelante. Ahora, que esto nos trae capacidades muy interesantes, porque al tener APIs podemos utilizar cualquier lenguaje de programación que ya conozcamos, como C, como Java, como Python, etcétera, para poder hacer que las aplicaciones a través de los APIs hablen con la infraestructura. Y con esto se abren posibilidades que hoy no teníamos o que no habíamos visto, ¿no? Por ejemplo, el tema de, a lo mejor nace con esto una industria paralela al tema de redes, que es una industria de aplicaciones para redes. O a lo mejor nosotros en nuestra propia empresa tenemos ya ciertas aplicaciones y podemos empezar a voltear a ver y decir, oye, esta aplicación a lo mejor se beneficiaría de tomar información de la red para tomar mejores decisiones y entregar la mejor información a los usuarios. Eventualmente, quién sabe, y probablemente se desarrolle una comunidad tipo open source de gente que desarrolla aplicaciones
de manera que nosotros no tengamos que inventar el hilo negro cada vez que queremos hacer algo, podamos ir a la comunidad y a lo mejor tomar cierto software para tomar o reutilizar este código, estas aplicaciones, lo cual por supuesto se pueden dar cuenta de que ahí es donde viene el beneficio que habíamos hablado al principio, de que la velocidad a la cual vamos a poder implementar nuevas funcionalidades, pues va a crecer o se va a acelerar de una manera verdaderamente importante comparado con lo que hoy tenemos, ¿no? Y otra consecuencia importante que esto va a tener, va a venir desde el punto de vista también del negocio. Esta probablemente es de las que a veces no es tan obvia, pero si lo pensamos, tiene sentido. Y es en el hecho de cómo vamos a poder optimizar nuestros presupuestos o vamos a poder tomar nuestros presupuestos de TI y hacerlos más óptimos. ¿A qué me refiero con esto? Hoy tradicionalmente, probablemente sus empresas sea un poco distinto, pero digamos en la generalidad de las empresas, haciendo otra vez una amplia generalización, normalmente las empresas dicen, bueno, mi presupuesto para tecnologías de información voy a dedicar un pedacito para redes, otro para aplicaciones, servidores, mantenimiento, etcétera, etcétera, ¿correcto? Y hoy tienden a ser líneas de presupuesto separadas, literalmente lo que yo tengo dedicado para comprar fierros de red está muy bien, pero es para eso, y lo que tengo para aplicaciones está para aplicaciones. Cuando empezamos a hablar del Software Defined Network y de que la red, las aplicaciones y la red se empiezan a integrar y empiezan a ser de alguna manera un ente mucho más cohesivo, pues la consecuencia probablemente es que el presupuesto también empiece a integrarse. ¿Esto es bueno? ¿Es malo? No lo sé, siempre ahí, por supuesto depende de dónde esté parado uno. Pero lo que sí creo es que esto, digamos, tiene una lógica bastante sólida. Por lo tanto, es probable que termine sucediendo. Por lo tanto, sería bueno que empecemos a prepararnos para ver cómo nos va a beneficiar. Y si llega a suceder, lo que va a pasar es que vamos a poder realmente ser mucho más óptimos en la utilización de este presupuesto. Entonces, lo dejo eso digamos, para que lo piensen, pero si no me creen, digamos, vamos a ver un ejemplo de cómo esto ya está sucediendo. Tenemos en Cisco algo que llamamos el Connected Mobile Experience, que es una plataforma donde básicamente podemos tomar, voy a regresarme un poco, toda la información que ya nos da la infraestructura de redes inalámbricas de Cisco, que toma mucha información del famoso contexto del cual hablé hace rato, es decir, conoce quién se está conectando, cómo, cuándo, dónde, incluso a qué hora, y a través de APIs lo toma a un controlador, a un servicio que le llamamos el Mobility Service Engine, que a su vez tiene APIs que hablan con aplicaciones. Estas aplicaciones son aplicaciones que pueden ser aplicaciones más tipo de negocio que tipo de gestión técnica, de manera que, por ejemplo, con este servicio de Connected Mobile Experience, podemos empezar a utilizar la red como una fuente de inteligencia de mercadotecnia. ¿Por qué? Porque la infraestructura puede recolectar información de, por ejemplo, cuánta gente hay en un hospital en la sala de urgencias. Y podemos sacar promedios de, mira, cuando llega la gente a la sala de urgencias, gasta 5 minutos en la sala de espera antes de que lo atienda la primera persona. Y no necesitamos instalar un sistema muy complicado de botones y de filas para saber eso. Simple y sencillamente con la red inalámbrica podemos saberlo. Entonces, claramente, el poder que tiene el integrar la infraestructura con las aplicaciones nos cambia el paradigma de cómo construimos precisamente estas redes y estas aplicaciones. Y ya termino justo en el siguiente slide. Así es de que con esto, por lo que estamos viendo, es que es verdaderamente posible llegar a esto que estamos platicando. Y resumiendo, ¿cuáles son estas ventajas que vemos en las redes? Lo primero, y creo que en las redes definidas por software, y lo primero, y creo que lo más poderoso de esto, es que vamos a poder empezar a capturar lo que nosotros llamamos esta inteligencia colectiva, el que otra vez no sea nada más un ingeniero dentro del fabricante el que defina qué hace la red, sino que yo como usuario de la red, como programador, como gerente de redes, pueda ser yo el que defina qué hace la red y cómo las aplicaciones se comportan en mi red, y que yo eventualmente pueda utilizar aplicaciones que otras gentes también están desarrollando, que enfrentan la misma problemática que yo
para poder acelerar el cómo implemento nuevas funcionalidades en la red. El poder de hacer eso, verdaderamente, las implicaciones de hacer eso, yo creo que, aunque lo platiquemos hoy, realmente no nos la estamos imaginando en la magnitud que puede llegar a tener. El otro está, como ya lo platicamos, es que esto nos va a dar la posibilidad de alinear mucho mejor lo que son los objetivos del negocio con la parte de TI, que es, como sabemos, el problema perenne de la gente de TI, ¿no? El cómo le demuestro a la gente, al director general, que las inversiones que está haciendo en tecnologías de información están dando un retorno de inversión. El tener este paradigma donde alineo las aplicaciones con la infraestructura nos va a permitir precisamente demostrar de una manera mucho más clara el valor de estas inversiones. De otra manera de decirlo es que TI se va a volver el negocio, no va a ser como una parte más del negocio, se va a volver el negocio. También, como ya lo platicamos, esto nos va a dar la capacidad de masificar aplicaciones, es decir, poder tomar ciertas funciones de la red y poderlas ejecutar de una manera más barata y al mismo tiempo esas funcionalidades que yo requiero que se ajusten a las necesidades particulares de mi negocio, voy a tener la opción de pagar por eso y hacerlo como yo lo necesite. Y por último, si tenemos el enfoque adecuado hacia esta nueva tendencia de Software Defined Network, por supuesto vamos a poder reaprovechar o aprovechar lo que ya tenemos instalado y no necesariamente va a tener que ser un enfoque de vamos a cambiar todo y vamos a tener que empezar de cero, sino realmente vamos a poder empezar a tener los beneficios de estas redes definidas de software desde el día 1, ¿no? Entonces, para concluir, como lo vimos en el ejemplo inicial, esta persona que tiene esta gran idea puede tomar el código, puede reutilizarlo y el resultado que esperamos a final de cuentas no necesariamente es un resultado técnico, o sí es un resultado técnico, pero a final de cuentas lo más importante que esperamos con esta tecnología, con esta nueva tendencia, es que nosotros como usuarios podamos realmente disfrutar de una mejor manera los beneficios de esto que llamamos el Internet of Everything o el Internet of Things. Entonces, con eso concluyo mi plática. Espero que haya sido interesante, que les haya dejado por lo menos algunas ideas para desarrollar en el futuro. Cuenten con nosotros, con Cisco, para ayudarlos a adentrarse un poco más, tener más profundidad en el concepto de Software Defined Networks y les agradezco su presencia y su atención. Muchas gracias.